Mi abuelo fue un sobreviviente del Titanic. Ahora sé la aterradora razón por la que se hundió. Siempre que le preguntaba a mi abuelo qué había pasado en el Titanic, empezaba a entrar en pánico y me gritaba, diciéndome que nunca volviera a mencionarlo. Nunca lo había visto actuar así antes. Era como si tuviera miedo de algo. Pensé que solo era estrés postraumático, pero pronto descubriría que la verdadera razón era mucho más aterradora. La primera vez que pregunté, con las manos temblándole violentamente y la voz quebrada, me hizo prometer que nunca le diría a nadie que él había sobrevivido. Le preocupaba que la gente pudiera pensar que estaba loco. Me quedé atónito mientras empezaba a contar la historia. Solo tenía 7 años cuando subí a bordo del Titanic. Me parecía tan gigantesco en comparación y me impactó lo hermoso que todo se veía. Fue uno de los momentos más felices de mi vida, ya que nunca había sentido tal emoción. A pesar de lo feliz que estaba, en el fondo no podía sacudirme la sensación de que algo en el Titanic estaba terriblemente mal. El segundo día es cuando las cosas comenzaron a salir mal. Empecé a notar un comportamiento extraño en algunos de los otros pasajeros a bordo del Titanic. Parecían toser mucho y tenían los hoyos muy rollos. Mi padre me aseguró que no era nada, pero puedo recordar lo asustado que se veía. Se fue por unos minutos y volvió cargando una llave inglesa y me dijo que era solo por protección. Me desperté la siguiente mañana por gritos provenientes de la habitación contigua. Salté de la cama y corrí a ver qué estaba pasando. Ya había un grupo de personas paradas fuera de la puerta y los empujé para tener una mejor vista. Me quedé helado mirando el contenido de la habitación. Había un hombre tirado en el suelo con el estómago abierto, mientras sus 2 hijos pequeños parecían estar devorando sus intestinos. Me apartaron del camino, mientras 2 de la tripulación entraban. Agarraron a los niños y lucharon por sostenerlos, ya que los niños estaban como animales rabiosos. Lograron someter a los niños dejándolos inconscientes. Nos ordenaron volver a nuestras habitaciones para que pudieran limpiar el desastre. Deambulé por el barco durante el día y noté que mucha gente parecía estar muy enferma. La tripulación le dijo a todos que la enfermedad que se estaba propagando no tenía nada que ver con el canibalismo que estaba ocurriendo y que no había necesidad de entrar en pánico. Estaban tan equivocados. Me desperté el cuarto día por gritos y carreras desde fuera de la cabina. Asomé la cabeza y me quedé en shock al ver que el pasillo estaba cubierto de sangre y había cuerpos esparcidos por el suelo. Cerré rápidamente la puerta y fui a despertar a mis padres, pero noté que faltaban. No sabía qué hacer, ya que tenía miedo de salir de la habitación, pero tenía miedo de estar solo. Mi estómago rugiente finalmente me convenció de que necesitaba salir y buscar algo de comida. Me acerqué a la puerta y eché un vistazo, aliviado al encontrar el pasillo vacío. Había sonidos lejanos de los motores rugiendo y el ocasional grito. Recordé que había una cocina por el pasillo, que probablemente tendría algo que podría comer. Me tomó una eternidad moverme por el corredor, ya que trataba de evitar pisar sangre o ropa manchada de sangre. Llegué a la cocina y casi vomito al mirar los cadáveres dentro. Parecía que alguien los había apuñalado cientos de veces. Parecían ser una mezcla de miembros de la tripulación y pasajeros. Agarré cualquier comida que estaba a mano y huí. Comí rápidamente la comida que había adquirido y comencé a buscar el barco. Seguí encontrando más cadáveres en cada corredor. Muchos de ellos parecían tener sus estómagos abiertos. Estaba empezando a oscurecer y comenzaba a preocuparme de que todos los demás a bordo estuvieran muertos. Doblé una esquina y mi vejiga se soltó al tener una pistola apuntada en mi cara. Me quedé allí temblando mientras uno de los miembros de la tripulación me miraba por unos momentos. Guardó la pistola antes de salir corriendo y dejarme parado allí solo. Me tomó un tiempo recuperar mis sentidos, y para este momento ya estaba completamente oscuro. Había oído disparos lejanos en la dirección a la que había corrido el miembro de la tripulación, y me preguntaba a qué había disparado. Fui lanzado a mis pies mientras un estruendo ensordecedor sacudía el barco. Corrí hacia el costado y miré hacia afuera en un enorme pedazo de hielo con el que debíamos haber chocado. Pedazos de hielo comenzaron a caer a mi lado, y tuve que moverme para evitar ser golpeado. Observé cómo el pedazo de hielo desaparecía en la distancia, y me pregunté qué tan grave era el daño. Escuché un ruido detrás de mí, y me alivié al instante al ver a mi padre. Comencé a correr hacia él, pero me detuve al ver que su ropa estaba cubierta de sangre. Sus ojos se fijaron en los míos, y comencé a retroceder mientras su mirada era la de un animal, y no la de un humano. Dejó escapar un gruñido gutural, y luego comenzó a cargarme. Sentí mi vejiga liberarse una vez más mientras esperaba mi muerte. Mi padre de repente salió volando hacia atrás y me di la vuelta para descubrir al mismo miembro de la tripulación de antes todavía sujetando la pistola. Me miró por unos momentos y me dijo que lo siguiera. Me dijo que su nombre era Arturo y que estaba desesperadamente tratando de encontrar a su hijo, que estaba desaparecido. Se movía muy rápido y apenas podía mantener el ritmo.
Estaba asomándose por cada esquina y pasamos por docenas de cadáveres. Eventualmente llegamos a una zona con un gran número de sobrevivientes. Algunos estaban intentando bajar los botes salvavidas, mientras otros intentaban luchar contra los demás pasajeros que parecían querer comerlo. Nuestro bote salvavidas fue el último en ser bajado, y en el proceso de intentar entrar, fuimos invadidos por los infectados. Arturo empezó inmediatamente a disparar y a abatir a tantos como podía, asegurándose de que todos entraran al bote salvavidas de forma segura. En medio de todo, escuchamos a un niño gritando cerca. Corrí con Arturo a investigar y enseguida ambos supimos quién era. Era su hijo. Arturo me dijo que agarrara su mano y corriéramos de vuelta a los botes salvavidas. Él dijo que los retendría y nos encontraría allí. Mientras corríamos, escuché los gritos de Arturo mientras lo despedazaban. Él nos salvó, pero perdió su vida en el proceso. Lograron bajar el último bote salvavidas y evacuar a los últimos de nosotros, los sobrevivientes restantes. Nuestro bote salvavidas se alejaba del barco y podía ver a docenas de pasajeros corriendo de un lado a otro atacándose entre sí. El barco había comenzado a hundirse bajo las olas y la mayoría de las personas estaban en la parte trasera del barco. Me giré porque no quería ver más de esto. Fuimos rescatados por barcos unas horas más tarde y descubrí que mi madre había sobrevivido en otro bote salvavidas y nos reunimos entre lágrimas. El abrazo que compartimos se sintió como si durara horas. Mientras subía las escaleras hacia el barco, pensé en Arturo y su sacrificio para salvar a su hijo. Era el tipo de hombre que haría cualquier cosa por los que amaba y lo recordaré por siempre.